En nuestro primer estudio sobre el libro de Ruth, vimos, como ustedes recordarán, que Ruth es un librito que está casi escondido en la Biblia y que se encuentra inmediatamente después del libro de los Jueces. Los 5 primeros libros de la Biblia aparecen en primer lugar. Luego viene el libro de Josué, y a este le sigue el libro de los Jueces, y entonces encontramos el libro de Ruth, un libro pequeño de solamente 4 capítulos. Vimos también que esta es una magnífica historia de amor que trata acerca del desposorio de uno de los hombres más excelentes de la ciudad de Belén con una mujer moabita llamada Ruth, una joven que estaba maldecida por causa de la nación de la cual procedía y que nada podía ofrecer por cuanto no era más que una mendiga. Pero aún así, este hermoso desposorio tuvo lugar. Ahora bien, en nuestro último estudio bíblico vimos que Dios no nos dio esta información simplemente con el objetivo de entretenernos o de darnos algo para leer que resultara fascinante. En realidad, todo lo que hay en la Biblia es muy importante. Y vimos también que Dios escribió la Biblia poniendo dentro de ella una gran cantidad de parábolas. Las parábolas son historias terrenales, relatos históricos acerca de este o de aquel evento con un significado espiritual profundo y maravilloso, y nos hacen comprender la naturaleza de la salvación que Dios ha provisto para nosotros. Y ahora vamos a comenzar a analizar el libro de Ruth con todo cuidado. Yo les sugiero que mientras estudiamos este libro, ustedes lo lean una y otra vez. El libro de Ruth no tiene tantos versículos. Es un relato corto, pero es preciso que se familiaricen muy bien con esta historia. Y entonces, en la medida en que vayamos avanzando en nuestro estudio, ustedes recordarán, sí, yo leí eso, y así podrán identificarse con lo que yo estoy diciendo. Según vemos, toda esta historia comienza en Belén. Pero ¿qué hay de importante acerca de Belén? Bueno, la palabra Belén tiene un significado. Belén significa casa del pan. Y al mencionar esa frase, la casa del pan, pensamos de inmediato en muchas piedras de toque espirituales que están relacionadas con eso, porque Jesús dijo que Él era el pan de vida. En Juan 6:35 leemos que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para tener vida eterna, para gozar del favor espiritual de Dios, debemos participar del Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús se identifica mucho con Belén porque Él es el pan del que nosotros comemos para tener vida espiritual. Resulta interesante observar que Jesús vino a la tierra en Belén. De todas las ciudades del mundo, esta pequeña aldea de Belén fue el lugar donde Jesús nació. En cada Navidad nosotros hacemos memoria de este evento cuando pensamos en Jesús en el pesebre. Él estaba pues en Belén, en la casa del pan. Y no nos sorprende en lo más mínimo ver esta conexión porque Jesús, el Hijo de Dios, tomó una naturaleza humana en la aldea de Belén, que era la casa del pan, y Él es el pan de vida. Pues bien, aquí tenemos a esta familia de Elimelec, Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. El significado del nombre Elimelec es muy interesante, porque Elimelec significa Dios es rey. Recuerden que en el libro de Jeremías aparece el relato de un siervo maravilloso y estupendo que tenía el rey. Ese siervo era etíope. Su nombre se parece mucho a este. El nombre del siervo era Ebed-Melech, que significa
el siervo del rey. Pues bien, en esta historia está un hombre llamado Elimelec, que era judío, era de la tribu de Judá, ciudadano de la nación de Israel, un miembro del pueblo escogido. Y su nombre, Elimelec, significa Dios es rey, lo cual hace hincapié en la verdad espiritual de que Dios es el único a quien nosotros debemos adorar y servir. Este hombre estaba casado con una mujer llamada Noemí. El nombre de Noemí significa mi Dios es dulce. En el matrimonio de Elimelec y Noemí vemos la hermosa relación que existe, pienso yo, entre Dios y su pueblo. En el capítulo 5 de Efesios, Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dios establece un paralelo entre esas dos relaciones. La relación del marido con la mujer es paralela a la relación de Dios con los creyentes, o es una figura de la relación de Dios con los creyentes. Y de este modo, cuando en el libro de Ruth se habla acerca de Elimelec y de Noemí, Elimelec, que significa Dios es rey, y Noemí, mi Dios es dulce, tenemos un retrato, el retrato ideal de la iglesia, de la relación de Dios con los creyentes. Nosotros estamos desposados con Él y estaremos desposados con Él por toda la eternidad. Somos ahora la esposa de Cristo y continuaremos desposados con Él eternamente. Pero entonces ocurrió algo terrible. Hubo hambre en la tierra. Yo no sé cuál es el significado de eso realmente, pero debemos recordar que estamos buscando piedras de toque espirituales en este relato histórico. La familia de Elimelec y Noemí era ciertamente una familia histórica. La ciudad de Belén es una ciudad histórica y estas personas vivieron en un periodo de tiempo histórico alrededor del año 1100 antes de Cristo. Todos ellos fueron personajes históricos. Pero en esto sabemos que hay una verdad espiritual profunda. Cuando Dios habla en la Biblia de hambre, Él puede, por supuesto, estar refiriéndose a un hecho histórico. No ha llovido durante mucho tiempo y las cosechas fueron escasas, y por tanto vendrá el hambre, hambre física. Eso mismo ocurrió en los días de Abraham, por ejemplo, y ocurrió en los días de Isaac, y puede ocurrir también hoy en día, por supuesto. De vez en cuando leemos acerca del hambre en algún lugar de este mundo. Pero cuando se habla de hambre en la Biblia, lo que eso significa espiritualmente y con mucha frecuencia es que hay hambre de la palabra de Dios. La gente no está escuchando la palabra de Dios, no está prestándole atención a la voluntad de Dios en sus vidas y por consiguiente hay hambre espiritual. En los días de los jueces, cuando este relato en particular del libro de Ruth tuvo lugar, hubo hambre espiritual con frecuencia. Si recorremos el libro de los jueces, veremos en repetidas ocasiones que Dios levantaba un juez para rescatar a los israelitas de la mano de los moabitas o de los filisteos o de los amonitas o de cualquier otro enemigo. Pero después se apartaban de Dios otra vez y Él traía de nuevo opresión contra ellos. Espiritualmente, cuando ellos se volvían a Dios, había refrigerio espiritual, pero cuando se apartaban de Él, había hambre espiritual. Pues bien, leemos que en Belén hubo hambre. Y aunque esa hambre era física y literal, la enseñanza espiritual de eso es que Dios está ilustrando aquí lo que sucede cuando hay hambre espiritual. El hambre espiritual se produce cuando no estamos prestándole oídos a la palabra de Dios, cuando no estamos relacionándonos con la palabra de Dios de la manera en que deberíamos hacerlo, o bien cuando no estamos estudiando la palabra de Dios.
¿Cómo percibo el hambre espiritual que hay hoy en día en las vidas de tantos que se llaman cristianos? Si de estudiar la palabra de Dios se trata, o de conocer la voluntad de Dios después de haberle dedicado pacientemente horas y más horas a la palabra de Dios, entonces en esas vidas hay hambre, un hambre espiritual. ¿No ha tenido usted alguna vez esta experiencia y ha dicho, por ejemplo, sí, yo conozco bastante bien el Nuevo Testamento, pero sé muy poco del Antiguo? Lo que eso significa es que en su vida hay hambre espiritual, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, al igual que lo es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, en la misma medida que el Nuevo Testamento, es una revelación para su vida de la que usted puede alimentarse y puede gozarse en la salvación que Dios ha provisto y aprender acerca del Dios que ha provisto esa salvación. Ahora bien, si hay hambre espiritual en nuestra vida, el terreno por el que estamos andando es muy peligroso. Observen lo que les sucedió a Elimelec y a Noemí. Ellos eran de la nación de Israel, de la tribu de Judá, vivían en Belén, eran de sangre azul del pueblo escogido, de la niña de los ojos de Dios. Y sin embargo, porque había hambre en la tierra, se marcharon de Belén y se fueron a Moab. Desde el punto de vista histórico, hubo algo errado en la fe de Elimelec para que deseara irse a Moab. ¿No tenía él acaso suficiente confianza en el Señor como para quedarse en Belén? No leemos nada acerca de ningún éxodo masivo del pueblo de Belén para Moab. Ciertamente no leemos nada de eso en la Biblia. Pero la fe de Elimelec era poca, y él fue a Moab para buscar ayuda y huir del hambre. Y en eso se puso de relieve que él no estaba confiando en el Señor como debía. Este es un cuadro solemne que advierte qué es lo que ocurre cuando hay hambre espiritual en nuestra vida. Comenzamos a poner nuestra confianza en otro lugar, en algo fuera de Dios. Fíjense, Elimelec no estaba confiando en que Dios iba a cuidar de él en su propia patria, en Belén, y por eso se fue a una tierra que estaba bajo maldición, una tierra de personas maldecidas, los moabitas, para buscar ayuda, porque no estaba confiando en Dios como debía. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos. Si hay hambre espiritual en nuestra vida, nos daremos cuenta de que no estamos confiando en Dios cuando surjan las dificultades. Y entonces nos dirigiremos al mundo para encontrar nuestras respuestas. Acudiremos al psiquiatra, a consejeros que no son salvos, y pensaremos que quizás en nuestra cuenta bancaria y en nuestras pólizas de seguro y en la tierra que poseemos y en todas nuestras propiedades, etcétera, es donde se halla nuestra fortaleza. Y espiritualmente es posible que hasta empecemos a confiar en otros evangelios y nos volvamos contra la Biblia, confiando en lo que leemos en otros libros acerca de la Biblia. Y de ese modo ya no estaremos confiando en Dios de manera absoluta, sino en los autores de esos otros libros. Sin embargo, ningún libro que no sea la Biblia, por muy útil que pueda ser, es infalible ni tiene siempre razón. Por consiguiente, si hay hambre espiritual en nuestra vida, ese es un asunto serio. Para vivir una vida vibrante para el Señor, es imprescindible que pasemos horas y más horas alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos del pan de vida que es el Señor Jesús. Y eso podemos hacerlo cuando estudiamos la palabra de Dios. Elimelec y Noemí, pues, abandonaron la casa del pan. Se marcharon del lugar donde ellos sí podían encontrar sus respuestas y se fueron a una tierra extranjera. Ese fue el primer gran escalón de la tragedia tan grande que se estaba formando. Miren, cuando comenzamos a pecar, el pecado continúa
aumentando. Y entonces lo próximo que leemos es que Malón y Kelión, los dos hijos de Noemí y de Elimelec, se casaron con mujeres moabitas. Eso, por sí solo, ya fue toda una tragedia. Fue algo terrible lo que hicieron, por cuanto eso era contrario al programa de Dios para los creyentes. Los israelitas no podían casarse fuera de su propio pueblo. En el libro de Nehemías vemos que cuando Israel salió de Babilonia en el tiempo de los medos y los persas, descubrieron que había matrimonios mezclados. Muchos de los israelitas se habían casado con mujeres de Moab y de Amón, que eran naciones maldecidas. En el capítulo 13 del libro de Nehemías leemos que cuando ellos regresaron a Jerusalén, leyeron en el libro de Moisés a oídos del pueblo. En Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Los moabitas y los amonitas eran naciones que estaban bajo maldición. En otras palabras, aquellos que se desposaran con moabitas o con amonitas no podían entrar en la congregación de Dios, porque Dios había maldecido a Moab y a Amón, por cuanto no habían salido a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, y de hecho se opusieron a Israel y contrataron a un adivino babilónico llamado Balaam para que los maldijera. Ustedes pueden leer acerca de eso en los capítulos 23 y 24 del libro de Números. Ellos pues se opusieron por completo al Dios de Israel, y por ese motivo Dios pronunció una maldición contra ellos. En Deuteronomio 23, versículo 3 dice: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por tanto, un israelita no debía casarse jamás con una mujer moabita, porque en ese caso su simiente nunca podría entrar en el templo. Eran naciones maldecidas. Malón y Kelión, los hijos de Elimelec y de Noemí, no deberían haberse casado jamás con aquellas dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Sin embargo, los padres de ellos no estaban confiando en el Señor. Se habían marchado de Belén, la casa del pan, porque había hambre en la tierra. Era por eso que habían abandonado aquel lugar y se habían ido a una tierra extranjera. Y luego el pecado comenzó a multiplicarse y un pecado engendró otro pecado. Y lo próximo que ocurrió fue que sus hijos contrajeron matrimonio en la nación de Moab. El pecado engendra pecado. Esa es la pauta que sigue el pecado en nuestra vida. Si comenzamos a alejarnos de Dios y a andar por nuestro propio camino y tratamos de buscar nuestras respuestas fuera de la palabra de Dios, veremos que el pecado se multiplicará en nuestra vida y nos hundiremos en él más y más. ¿Cuántas familias hay que están casi completamente alienadas de la verdadera fe cristiana y de una relación con Dios, porque un joven educado en un hogar cristiano comenzó a cortejar a una muchacha que no era salva? Y cuando la cortejaba, pensaba: quizás pueda testificarle y puede ser también que Dios tenga misericordia y la salve, porque ella es una muchacha muy hermosa y es maravillosa. Y así se enamoró de ella y se casaron. Sin embargo, esta joven nunca llegó a ser cristiana. Y él, para complacerla y para mantener la paz en la familia, tuvo que darle amplia entrada a la mundanalidad en el seno de la familia. La familia crece,
Pero este joven cristiano que está casado con una persona que no es salva y que vive en pecado activo, se da cuenta de que le es casi imposible gobernar y mantener a su familia en el temor y en el conocimiento del Señor. El pecado engendra pecado, y este cristiano se siente cada vez más motivado a vivir cerca del mundo, y como consecuencia de eso, ve que sus hijos no tienen ningún interés por las cosas de Dios y quizás crecerán sin dar evidencia alguna de ser salvos. El pecado engendra pecado, y si comenzamos a andar por un sendero de pecado, podemos estar seguros de que el final va a ser sumamente terrible. De este modo, cuando analizamos el relato del libro de Ruth, vemos la intensa labor natural que lleva a cabo el pecado. Si un individuo quiere vivir emborrachándose, terminará destruyéndose a sí mismo con una cirrosis hepática o con cualquier otra cosa. Se distanciará de su familia, perderá su trabajo, etcétera, etcétera. Si un hombre insiste en vivir robando, o si una persona insiste en vivir odiando y en enemistad contra alguien, o si tiene amargura en su corazón o cualquier otro pecado que sea, podrá agradarle ese pecado, pero al fin y al cabo, éste le pasará la factura. Y no estoy ni siquiera haciendo alusión al resultado final, a saber que la paga del pecado es muerte, según nos dice Dios en Romanos 6:23. La realidad es que al fin y al cabo el pecado pasará la factura. La intensa labor natural del pecado llegará a su conclusión. Vemos pues aquí que Dios hizo que una tragedia terrible le sobreviniera a esta familia. Elimelec muere. No es sorprendente leer que cuando Noemí regresó a Belén dijo: llamadme Mara, que significa amargura, porque en gran amargura me ha puesto Dios. Dios la había puesto en gran amargura porque ella y su esposo habían violado sus leyes y habían seguido su propio camino. Del mismo modo, si nosotros seguimos nuestro propio camino, Dios nos pondrá en gran amargura. Hemos llegado al final de nuestro tiempo para este segundo estudio. Sigamos leyendo el libro de Ruth con todo cuidado para prepararnos para nuestro próximo estudio, Dios mediante. Y hasta entonces, que el Señor les bendiga ricamente.